Bueno, hoy es lunes, así que hoy toca live. Eh, Siempre me gusta tomar este espacio los lunes. Siento que es una buena manera de conectar con la gente. Y pues como pueden ver en el título del día de hoy, pues vamos a tocar el tema del ser humano, de qué nos hizo ser seres humanos o en qué momento podemos hablar de que ya somos seres humanos. Y esto pues conectado al segunda parte del live, al segundo tema, el cual va a ser acerca de la mente tribal, que es un concepto antropológico, el cual lo vamos a tocar más adelante, pero como para darles una pequeña probadita del concepto, es todo eso que nos hace pertenecer a un grupo. Y para empezar con el tema pues del ser humano, eh, todos sabemos que es un ser humano, en el sentido de todos sabemos que somos seres humanos, pero definir lo que es ser un ser humano, más allá de las definiciones biológicas que puedan haber, nos interesa la definición antropológica de lo que es el ser humano o de lo que en qué momento podemos hablar de que ya somos seres humanos. Y como les decía, hay una manera de verla que es una cuestión meramente biológica, es decir, qué características fisiológicas hacen de que uno se pueda considerar ya que ya somos humanos, que dejamos de ser primates y empezamos a ser seres humanos. El más común o el más que la mayoría de antropólogos están de acuerdo es la cuestión de las herramientas. Es decir, cuando el ser humano, cuando el individuo comenzó a crear sus propias herramientas para poder realizar alguna tarea, ahí dicen de que podemos hablar de que ya somos seres humanos. Y se habla pues de la construcción de cuchillos rudimentarios, de especie de martillos. Y yo creo que sí, creo que la creación de herramientas es una parte muy importante, pero la cuestión de las herramientas es una cuestión tecnológica. Es decir, hasta en qué momento o qué eh, habilidades teníamos ya para poder desarrollar esas herramientas. Como ustedes saben, al principio era una cuestión meramente de piedra. La piedra era la que se usaba porque era el elemento que podíamos en ese momento manejar. Luego pues se fueron usando los metales. Eh, en estos lados, por ejemplo, de América, aunque no se usó mucho el metal, pero sí se trabajó con la obsidiana. La obsidiana es un tipo de piedra, eh, pero no. En el día de hoy, al menos, vamos a enfocarlo en lo que yo considero que es el hecho social que realmente podemos hablar de que ya somos seres humanos. Y es cuando empezamos a tener conceptos, una cosmovisión. Como ustedes saben, los animales son conscientes de su existencia y son conscientes de su muerte, claro. Lo hemos visto en los perros, en los gatos, en los caballos, en los animales en general. Ellos tienen el concepto de lo que es vivir y también de la muerte. Pero más allá de eso, no tienen ninguna concepción, al menos que sepamos, que tienen algún concepto de qué pasa después de la muerte. Y yo considero que cuando el ser humano, cuando el primate del cual somos, empezamos a tener esa concepción de qué pasa después que morimos, ahí es cuando podemos hablar de que ya somos seres humanos. Como ustedes saben, los enterramientos, o sea, eh, enterrar a los muertos con herramientas, con regalos, es una cuestión que se da más o menos desde el Homo habilis, es decir, desde en el cual ya no somos pues animales, primates, eh,
empezamos a vivir ya en ese tiempo podría decirse manada, o sea, en un grupo, pero cuando una persona moría, cuando un individuo moría, no solamente era enterrado por cuestiones de salubridad, sino que era enterrado con sus herramientas. Es decir, que se tenía un concepto, se tenía una concepción que esa persona o ese individuo que moría iba a necesitar sus herramientas, o iba a necesitar esas herramientas, o eran sus herramientas favoritas. No estamos seguros realmente, pero sí ya se tenía ese concepto de que el hecho de morir no era el fin de la existencia del individuo. Ahora, que ya estemos o que creamos en un Dios o, o creamos que reencarnamos, el punto es desde que desde el momento que empezamos a considerar que había algo más después de la muerte física, en mi opinión, es cuando podemos hablar de que ya somos realmente seres humanos. Porque como les decía, hemos visto videos, por ejemplo, de monos, de chimpancés, usando herramientas obviamente muy, muy rudimentarias, como es un palo o una piedra para abrir una fruta o un palito para sacar insectos de un hoyo. Entonces sí, claro, obviamente el hecho de crear herramientas más complejas que una piedra o que un palo, obviamente es un signo de inteligencia. Pero en mi opinión, eh, los seres humanos siempre vamos a ser parte del reino animal, en mayor o menor medida. Obviamente somos primates, claro. Pero creo que lo que realmente nos empieza a diferenciar de los animales es cuando podemos realizar algo que los animales no pueden realizar. Y creo que lo más básico es lo que pasaba después que moríamos. Y creo que cuando ya se empieza a considerar que existe algo después de la muerte, es cuando podemos hablar de que damos ese salto eh, de dejar de ser animales, de dejar de ser primates y convertirnos en humanos. Ahora, con esto no quiero dar a entender que exista algo después de la muerte. Yo no me considero una persona creyente, tampoco me considero ateo. Considero de que el contestar esa pregunta de si existe o no existe Dios, creo que es una cuestión muy personal, y ustedes la pueden contestar de diferentes maneras. Habrá gente que cree en Dios, habrá gente que no. Y yo en lo personal no sé, no sé si existe, pero lo que sí sé que existe es la religión, la cosmovisión. Eso sí existe. Y ha existido desde que los seres humanos son seres humanos, que es lo que veníamos hablando. Desde el momento que nos empezamos a preocupar de qué nos pasa después de la muerte, en mi opinión es cuando ya podemos hablar de ser humano. Y esos enterramientos que se han descubierto, que muchos tienen miles y miles de años, o sea, estamos hablando antes siquiera que existieran civilizaciones, es lo que realmente nos separa de los primates. Claro, obviamente ha ayudado en una cuestión biológica de que ya podíamos andar en dos piernas, que ya podíamos construir ciertas herramientas básicas, pero el salto cultural, cuando podemos hablar que inicia la cultura, creo que sí es cuando empezamos a preocuparnos por qué nos pasa después. Y realmente fue una necesidad adaptativa, una necesidad evolutiva, el tener una concepción de qué pasa después o de creer en Dios. Recordemos que, o tratemos de imaginar, mejor dicho, cómo ha de haber sido estar en la sabana africana o en la selva o en cualquier lugar en el cual solo te tenías
a ti mismo y a tu compañero o a tu compañera de tribu o de grupo. El poder cohesionarnos, el poder unirnos, fue una necesidad evolutiva. Recordemos que el ser humano, o si hablamos por ejemplo de nuestras capacidades físicas, es muy, muy, muy limitado. El ser humano no es el animal más fuerte, no es el animal más grande, pero sí es el más inteligente. Pero el que un individuo sea inteligente, ¿podrá ayudarle a sobrevivir? Claro que sí. Pero ¿le puede ayudar a construir una sociedad? No. Ya decía, no me acuerdo qué filósofo decía, que el ser humano no es una isla. No podemos o no podíamos, bueno, ahora incluso tampoco, no se podía sobrevivir solo. Eso era totalmente impensable, era imposible hablar de sobrevivir de manera individual. Teníamos que ser parte de un grupo. Muchas veces, ya sea en tareas de la universidad o en general, a veces sí me han preguntado cuál es esa habilidad o cuál es esa característica que hizo que el ser humano pudiera convertirse en realmente el dueño y amo de de todo el planeta. Recordemos que somos la única especie que puede estar casi que en cualquier entorno, que podemos sobrevivir casi que en cualquier lugar. Y en mi opinión, sí, claro, la inteligencia, como les digo, tener una inteligencia excepcional, claro que es una gran ayuda, pero yo sí creo que la habilidad o la característica humana que realmente nos hizo pues convertirnos en esto, éramos o es el hecho de poder crear grupos sociales. Y ya para ir conectando con la segunda parte del tema, que es la cuestión de la mente tribal, el concepto de mente tribal es de que todas las personas, todos los seres humanos, tendemos a mantenernos en un mismo grupo. En ese momento, como les decía, cuando hablábamos de hace miles y miles de años, era una cuestión meramente de cercanía geográfica, es decir, a quienes teníamos cerca. Pero, pues con la convivencia se van creando lazos de relaciones, lazos de comunicación, lazos de ayuda. Y empieza a surgir lo que se conoce como el nosotros. Ya no existo solamente yo, sino que existen los demás que son de lo mismo que yo. Y esta cohesión, esta unión tan fuerte, es la que nos permitió sobrevivir a entornos extremadamente hostiles. Parte de la historia también, especialmente en sociología, se habla de la especialización del trabajo, que es la que dice de que en algún momento todas las personas de la tribu hacían lo mismo, es decir, hacían las mismas actividades, y de que con el tiempo pues se fueron especializando en que unas personas eran agricultores, que unas personas eran parte de la realeza, o los dirigentes, los guerreros, lo que sea. Se fue especializando el trabajo. Pero al final de cuentas, lo que siempre ha existido es el nosotros y los otros. Es decir, mi grupo en contraposición con los demás. Y esta característica es extremadamente importante para el desarrollo del ser humano. Porque las civilizaciones, la base de las civilizaciones fue este grupo, esta pertenencia a un grupo. Y yo sí creo que esa habilidad o esa característica social que tenemos los seres humanos
es la que nos ha permitido, la que nos permitió y la que posiblemente nos permita sobrevivir. Desafortunadamente, esa misma característica de la que hablamos, esa cuestión de pertenecer a un grupo, es para mí la característica más peligrosa y más destructiva del ser humano. Porque desde el momento en el cual yo identifico a los míos e identifico a los otros, hay una diferenciación. Los otros siempre van a ser diferentes. Los otros siempre van a pensar diferente. Los otros van a estar equivocados. Porque entendamos algo, y eso se puede ver, usted lo puede ver en cualquier cosa, lo puede ver en religión, lo pueden ver en equipos de fútbol, lo pueden ver en partidos políticos, lo pueden ver en cualquier cosa. Desde el momento que usted se identifica con un grupo, por poner un ejemplo sencillo, desde el momento que yo me identifico como yo, perteneciente al equipo tal de fútbol, yo considero que mi equipo es el mejor. Entonces, si mi equipo es el mejor, quiere decir que los demás equipos son malos. Si mi equipo es el bueno, entonces quiere decir que los demás equipos son malos. Desde el momento que yo creo en una religión, llámese cristianismo, catolicismo, islam, lo que sea, yo tengo la verdad absoluta, yo soy el que se va a salvar, yo y mi grupo, y los demás están equivocados. Si yo soy católico, pues yo creo que el protestante, el evangélico, está equivocado. Y creo que yo me voy a salvar y el otro no. Entonces, esta misma relaciones, esta misma cohesión que hemos hablado, que nos hizo sobrevivir, es la misma que nos separa y la misma que vemos lo destructivo que puede ser. Y como les decía, esto se puede aplicar a cualquier cosa. Antes no existía el concepto de patria, de país. Había un sentido de pertenencia a un lugar físico, específico, a una ciudad, a una región, lo que sea. Pero no había una concepción de país como la conocemos modernamente. Entonces, lo que me daba pertenencia fuerte era la religión. La mayoría de lugares tenías una religión y posiblemente era la misma de tus vecinos. Pero claro, cuando las religiones se fueron expandiendo, en algún punto del planeta, en algún punto del continente, ibas a chocar o ibas a enfrentarte o ibas a topar con alguien que no era de tu misma religión. Esto le pasó, por ejemplo, a los cristianos con los musulmanes. Los musulmanes como religión aparecen más o menos unos 300, 400 años después que la religión cristiana ya se había establecido como dominante, más que todo en el área de Europa y del Medio Oriente. Como religión o como religión de Estado, es decir, como parte de todo el aparato de gobierno, pasa más o menos como por el año 325, por ahí. Y el Islam como religión surge más o menos unos 300 años después. Es decir, el cristianismo ya tenía 3 siglos de ventaja sobre el Islam. El Islam nace de esta región del Medio Oriente y se va expandiendo. En algún punto, obviamente, se iban a topar. Y todos conocemos, por ejemplo, la historia de las cruzadas, bla, bla, bla. A lo que voy es de que en algún momento un cristiano se topó con un musulmán que creían cosas más o menos parecidas, pero diferentes. Y ahí empiezan, yo tengo la religión correcta, o la verdad, o el camino real, y tú estás siendo engañado por tu Dios pagano o lo que sea. Entonces,
esto mismo que nos mantuvo unidos, que nos hizo poder sobrevivir estos ambientes hostiles, es lo que nos hace darnos cuenta que el otro es diferente y que por el hecho de ser diferente está mal. Y este choque que se daba, siguiendo con el ejemplo de los musulmanes y los cristianos, ocasionó guerras, las famosas cruzadas. Ahora, siempre se ha hablado, especialmente desde términos materialismo histórico y del marxismo, que los gobernantes, o sea, los reyes y los califas del Islam, ellos peleaban por expansión de territorio, por controlar rutas comerciales. Y sí, exacto, ese era probablemente el objetivo de estos gobernantes, era expandir sus reinos y expandir sus territorios. Pero vos no le podés dar esa razón al soldado para que vaya a pelear una guerra. No le puedes decir, mira, vamos a ir a pelear porque pues necesitamos expandir el mercado, las líneas comerciales, entonces va a ir a pelear por eso. No, eso es un concepto demasiado complejo. Tenés que simplificarlo. Y también tiene que ser algo que el ser humano, que la persona, que el soldado, quien sea, se pueda relacionar de manera sentimental. Porque las guerras no son racionales. Quienes pelean las guerras no las pelean desde la razón. Las pelean desde el sentimiento, desde las sensaciones. Y en ese caso era, y se le sigue llamando así, era una guerra santa. Es decir, Dios te había dado la tarea de reconquistar Jerusalén, donde estaban los lugares más importantes de tu religión. Entonces, quien tenía el control era de otra religión, entonces estaba equivocado, estaba mal. Esas razones sí las puede entender la gente, esas razones sí las puede entender el soldado. Y, como ustedes saben, estas mismas razones se siguen dando, matizándolas, tal vez ahora ya no mucho con la religión, que siguen dándose, pero ahora también se usa el concepto de patria, de país, de pelear por tu país. La mayoría de países, si no es que todos, el gancho para convencer a alguien que vaya a pelear una guerra es por su país, por proteger a su país. Tomemos por ejemplo el caso de la guerra de Irak, que pasó más o menos hace unos 20 años, en la cual Estados Unidos pues invadió Irak, se peleó una guerra, lo que sea. Todos sabemos, o al menos a estas alturas todos sabemos, que la razón real de esa guerra era que Estados Unidos necesitaba controlar todos esos pozos petroleros para asegurarse el suministro de petróleo, de gasolina. Porque obviamente su país es el mayor consumidor de dicho recurso, pero con el incremento del consumo de parte de China, pues temió que en algún momento China fuera a cortarle ese suministro. Entonces la guerra se da por recursos. Pero al soldado estadounidense, al soldado gringo, no le podía llegar y decirle, mira, vas a pelear esta guerra y a morir en esta guerra porque necesitamos controlar el petróleo, porque se necesita. No, no se puede, porque nadie va en su, como les decía, como no es una cuestión de razón, nadie en su sano juicio va a ir a pelear una guerra por eso. Pero si le decís que tal país tiene armas de destrucción masiva que las quiere usar en tu país contra tu gente, contra tu familia, al final entonces estás peleando una guerra por tu país, por tu familia, por los tuyos, y vas a enfrentarte al otro, al que está mal, al terrorista, al malvado, al nombre que le querrás poner.
pero al final de cuentas al otro. Esas razones sí las puede entender el ser humano. Las razones de pelear por la familia, pelear por Dios, pelear por tu país, pero no va a entender las razones de, como les decía, pelear por suministros, pelear por materias primas, incluso pelear por dinero. Y eso que existen los mercenarios, existen ejércitos de mercenarios. Pero ¿por qué es que los países no se sostienen con ejércitos de mercenarios? Por el mismo motivo de por qué un mercenario pelea. Un mercenario pelea por dinero. Así de sencillo. Ese es todo el sentido de un mercenario, es pelear por dinero. Es un soldado pagado, un soldado de la fortuna, un soldier of fortune, como se le llama. Pero claro, esa persona puede, por los mismos motivos, dejar de pelear por dinero y pelear por otro, por más dinero. Entonces los países necesitan razones con la que la gente se puede identificar y que no van a desistir fácilmente. Como les decía, las guerras son de sentimientos, nacen en los sentimientos, nacen en el corazón, en el alma, donde sea que le quieran poner. No nacen en la razón. Entonces no le vas a decir al soldado que va a pelear por dinero. Le vas a decir que va a pelear por su familia, por su país, por la razón que sea, por su Dios. Estas razones jamás hubieran funcionado si no tuviéramos nuestro cerebro programado con esto que hemos llamado mente tribal. Es decir, el saber que pertenecemos a un grupo. Y que desde el momento que pertenecemos a un grupo, quiere decir que existen otros que no pertenecen a mi grupo y que por el hecho de ser diferentes, tienen algo de malo. Y yo sé que, por ejemplo, en estos tiempos que estamos tan globalizados, es bien difícil que comprendamos esa cuestión de que el otro está mal. Porque al final tenemos contacto con gente de más lugares. Pero aún así, aunque toleremos que existan otros, no quiere decir que aceptemos que existan otros. Claro, tal vez yo sé que la mayoría de personas, la mayoría de cristianos, la mayoría de musulmanes, no piensan de que haya que destruir al que no es cristiano o destruir al que no es musulmán. Y no quiere decir que no exista gente radical que piense y que actúe bajo esa premisa religiosa. Pero esa misma razón, esa misma fuerza, digamos, de pertenecer a un grupo, de hacer algo por los ideales de tu grupo, yo sé que puede crear cosas maravillosas. Hace poco yo estaba hablando con mi madre de que la religión, en este caso estábamos hablando del catolicismo, era una cuestión extremadamente compleja y teóricamente, podía llegar a ser algo hermoso. Todos hemos visto, por ejemplo, conocemos, y especialmente la gente que es católica, conocen del sacrificio que ciertas personas han hecho por cuidar a alguien más. Por ejemplo, en mi país, en El Salvador, pues tenemos el caso de Monseñor Romero, que él se preocupó por los pobres, fue una persona, una voz muy crítica de la época. Basado en su religión, consideraba que
las demás personas debían ser protegidas. Y esa misma fuerza de sacrificio de alguien como Monseñor Romero es el mismo señal de sacrificio, o es la misma intensidad de sacrificio que hace que, por ejemplo, alguien se amarre un chaleco explosivo y se explote en medio de un bus en Tel Aviv o en Jerusalén. Porque es el hecho de que mi lucha, la de mi grupo, es la correcta, y por ende todos los que están fuera de mi grupo, aunque puedan ser humanos, pero como están en el lado equivocado o pertenecen al grupo equivocado, eliminarlos no es tan malo. Y todos sabemos, de cualquier cosa que ustedes hablen, como les digo, ya sea que hablemos de religión, ya sea que hablemos de ideología política, ya sea que hablemos de partidos, de equipos de fútbol, siempre quien actúa, no importa del bando que sea, va a justificar que sus acciones, aunque dañen a otros, están justificadas. Cualquier acto de terrorismo, quien lo realiza o el grupo que lo realiza siempre se va a justificar que lo hacían por el bien común o por algo más grande que ellos. El mismo razonamiento como les decía, de este yihadista que se explota llevándose a inocentes, es el mismo razonamiento, por ejemplo, que el conquistador español tenía cuando masacraba indígenas. Lo hago por mi Dios, porque mi Dios está bien y el tuyo está mal. Y esta fuerza, como les decía, retomando regresando al primer punto, esta misma característica es la que nos permitió poder sobrevivir, el poder pertenecer a un grupo, o el sentido de pertenencia a un grupo, el que nos importe el grupo. Y lo podemos ver incluso, como les decía, es algo que tenemos programado en el cerebro. Mi familia siempre va a ser lo más importante porque es mi familia. Las otras familias puede ser que me importen, pero siempre va a ser desde qué grupo estemos hablando. Obviamente mi familia va a ser más importante que tu familia, pero si nuestras familias son de la misma religión, entonces ahí sí somos parte del mismo grupo. Pero si la tercera familia o la familia de la par ya es de otra religión, entonces ya no es de los míos. Pero si hablamos que todos estamos en el mismo país, entonces sí, somos parte del mismo grupo. El ser humano, como les decía al principio, es extremadamente complejo, y una de las complejidades más difíciles de entender son las identidades. Hay infinidad de identidades. Todos nosotros tenemos diferentes identidades. Por ejemplo, alguien puede ser católico y puede ser aficionado de tal equipo y puede ser de tal país y puede ser de tal partido político. Todas esas identidades están en la misma persona. Todas las identidades conviven en la misma persona, porque una persona no es solamente una cosa. No somos solamente salvadoreños, por ejemplo. No, claro, hay salvadoreños, pero también están católicos salvadoreños, evangélicos salvadoreños, salvadoreños que le van al Barça,
salvadoreños que le van al Águila y seguimos siendo salvadoreños. Salvadoreños que le van al Águila y son católicos. Todas estas identidades conviven en la misma persona y conviven al mismo tiempo, pero se expresan de manera diferente, dependiendo de qué grupo, dependiendo con quién o contra quién lo pensemos. El contraste va a ser el que nos va a definir quiénes somos. Por eso, por ejemplo, no sé si se han fijado, creo que la mayoría que tenga, por ejemplo, familiares en Estados Unidos o en otro país, o que conozca gente que son salvadoreños que viven en otro país, la mayoría de salvadoreños que viven fuera del país son extremadamente nacionalistas, muy nacionalistas. Por ejemplo, que si aquí nunca colgaron una bandera del Salvador, allá en Estados Unidos sí, ahí está colgada en la sala, o la tienen en su camiseta, y no solamente cuando juega la selecta, tienen camisas del Salvador, o su camioneta, su carro tiene la bandera del Salvador. ¿Por qué es que la gente se vuelve tan patriótica, por así decirlo, cuando están en Estados Unidos? Y es porque en Estados Unidos ellos se dan cuenta que existen otros, ya sean los estadounidenses, ya sean los mexicanos, ya sean los hondureños. Estás en un lugar donde existen muchos otros y obviamente no te puedes integrar a esos otros. Porque no podés, por ejemplo, integrarte a los mexicanos, porque no sos mexicano. No te puedes integrar con los gringos, pues porque no sos gringo. Entonces sos salvadoreño. Y entonces ese contraste, ese choque con el otro, tenés que enfrentarlo, tenés que manejarlo de alguna manera. Por ejemplo, el patriotismo exagerado de muchos gringos es por lo mismo, porque ven que su vecino ya no es otro gringo, ahora es un mexicano, ahora es un salvadoreño, o enfrente puede ser un chino. Entonces, ese contraste con el otro hace que surja esta manera de expresarse quién eres. Y ahora, cuando yo hablo de todo esto, de estas diferentes identidades, que religiosas, que patrióticas, que no estoy diciendo que esté incorrecto. No quiere decir que esté bien. Porque ahorita no hemos dicho que si tal religión es la que está bien. Lo que decimos es de que dependiendo del grupo al que pertenezcas, esa va a ser la creencia correcta. O esa va a ser la mejor creencia. A ese equipo que le vas, ese es el mejor equipo. Esa ideología en la que crees es la mejor de todas. Pero solamente vas a saber eso porque existen otras ideologías, otros equipos, otras religiones. Es en el contraste, es en el choque, cuando uno se identifica como algo. Si todos fuéramos iguales, realmente iguales, no requeriríamos más que una identidad. Pero no es así. Hay un sociólogo que se llamaba porque se murió hace un montón, se llamaba Durkheim. Los que han estudiado, por ejemplo, sociología y cualquiera de las ramas de humanistas saben quién es. Él hablaba de que habían dos tipos de solidaridad. Una solidaridad orgánica y una solidaridad mecánica. Él decía, si más o menos me acuerdo, que la solidaridad orgánica es la que se daba en los grupos más primitivos. Y era orgánica porque todo el grupo era más o menos homogéneo, era más o menos igual.
porque eran grupos más pequeños, vivían en un solo lugar, tenían una sola creencia. Eh, entonces, no había una, eh, no había una afronta, no había una lucha con ser solidarios porque todos eran iguales, todos eran casi que iguales, casi que lo mismo. Pero cuando las sociedades se fueron haciendo más complejas, más grandes, la solidaridad ya no nace de manera natural, por así decirlo. Ya tiene que ser aprendida, tiene que ser enseñada. Podríamos hablar, y eso tal vez lo podemos hacer en algún otro live después, hablar de si realmente el ser humano nace bueno o nace malo, y es en la sociedad en la cual cambia. Es decir, eh, que nacemos buenos y la sociedad nos hace malos, o nacemos malos y la sociedad o los demás nos enseñan a ser buenos. Y la manera más pesimista es pensar que el ser humano nace bueno y la sociedad te hace malo. Pero recordemos que todo lo que creemos que es bueno, las leyes, los mandamientos, lo que sea, no son naturales, son enseñados. El niño, por ejemplo, el niño chiquito, que toma algo que no es suyo y se lo lleva, no entiende que lo que está haciendo está mal, entre comillas. No sabe que está robando, porque no tiene el concepto de robar. Simplemente quiere algo y lo toma. Así de sencillo. Como un animalito. Somos los demás, ya sean los padres, en la escuela, quien sea, que le enseñamos a ese niño que tomar las cosas de otro está mal. Pero el niño que la toma sin saber que está mal, no está actuando basado en que algo sea malo o bueno. Es la sociedad la que le enseña que eso está mal. Entonces, como le digo, creer que si nacemos buenos o si nacemos malos y la sociedad es la que nos hace buenos o nos hace malos, no es tan fácil determinarlo, y tal vez sea imposible determinarlo. Tal vez sea estas cuestiones esta cuestión oriental del yin y el yang, y creer de que tal vez todos venimos con algo de bondad y algo de maldad, y que tal vez la sociedad es igual, tienen cosas buenas y cosas malas, y que dependiendo de nuestra experiencia es cómo terminamos siendo. Determinar, como les decía, ese debate ha sido un debate de siglos y que todavía no se ha terminado. Y yo sé que muchos de ustedes van a creer, no, es que sí nacemos buenos y nos hacemos malos. O no, nacemos malos y después nos hacemos buenos. Pero el punto es que lo que se nos enseña que es bueno y que lo que se nos enseña que es malo es, como decíamos, enseñado. Es decir, es socialmente aprendido. Y claro, se habla de que hay cosas que pueden ser naturales, que pueden ser instintivas. Es decir, si yo mato a otro, instintivamente yo tengo que saber que eso está mal. Pero si alguien, pongamos un ejemplo hipotético, que hubiera un grupo humano totalmente alejado de cualquier contacto con otros humanos, en algún momento se darían cuenta que matar está mal. Claro que sí. La respuesta fácil y rápida es sí, porque eso mismo hicimos todas las sociedades. En algún momento se dieron cuenta que matar estaba mal. Y lo han puesto en sus mandamientos, y lo han puesto en sus reglas, y lo han puesto en sus mitos, porque esa era la manera de enseñar las cosas antes, a través de los mitos. Eso también sería una muy buena manera de
y lo han hecho los antropólogos, de aprender de las otras sociedades a través de sus mitos, porque los mitos enseñaban. Entonces, ¿qué busca enseñar tal mito, o tal creencia, o tal cuento? Porque todo es socialmente aprendido. Entonces quiere decir que tal vez no exista una bondad de nacimiento. O tal vez pueda ser que no existe una maldad de nacimiento. Como les decía, el debate de si somos buenos o malos de nacimiento no ha terminado ni va a terminar en este live, ni en el siguiente que hagamos. Pero lo que sí quiero que dejarles como la idea es de que pensemos y reflexionemos cuando tengamos tiempo, cuando no tengamos nada que hacer, que la mayoría, si no es que todas las creencias y las reglas de vida que tenemos son socialmente aprendidas. Y las aprendimos de un grupo. Y posiblemente esas reglas y esas normas que aprendimos sean diferentes a las de otro grupo. Por ponerles un ejemplo, para los cristianos, o sea, para los que creen en la Biblia como su libro sagrado, el prestar con intereses está mal. La Biblia condena a quien presta dinero con intereses. Y que es en el Antiguo Testamento, no me acuerdo en cuál parte, pero sí Dios decía de que si vos prestabas dinero a alguien, la otra persona estaba obligada a devolverte ese dinero, esa cantidad de dinero. Pero vos no podías ganar dinero de prestarle a alguien dinero, porque la idea era de que quien te pedía prestado tenía una necesidad y vos no podías lucrarte de la necesidad del otro. Entonces tú le prestabas 10 monedas de oro, la otra persona tenía que darte 10 monedas de oro. Así de sencillo. Esa era la creencia, como les digo, cristiana. Bueno, en ese tiempo tal vez no eran cristianos todavía, pero pero la idea era esta, que prestar dinero y ganar dinero de eso estaba mal. ¿Saben quiénes no tenían eso? Los judíos. Los judíos no tenían en su Talmud, no tenían la restricción de prestar dinero con intereses, está mal. Entonces, ¿quiénes fueron? Y todavía se tiene esta idea, que no sé si será cierta, no sé qué tan teoría de conspiración sea, pero se tiene la idea que por eso es que los judíos tienen dinero, porque los primeros banqueros, con el concepto moderno de banca, o sea, de un individuo que presta dinero y que gana intereses con ese dinero, eran judíos. Porque ellos no tenían esa restricción de prestar dinero con intereses está mal. No. Entonces ellos estaban siguiendo su misma leyes sagradas. Pero claro, cuando el que tiene la necesidad, en este caso, por poner un ejemplo, un cristiano, ve que el judío ganaba dinero de los préstamos que hacía, claro que iba a ver que estaba mal, porque se estaba lucrando de una necesidad. Pero el judío no lo iba a ver así porque no era parte de sus enseñanzas. O otra cuestión, con la comida, por ejemplo. Como ustedes saben, para los judíos está mal comer cerdo. Igual para los musulmanes. Porque lo consideran sucio, la razón que sea. El punto es que no comen ciertas cosas. Pero hay otras cosas que sí. ¿Y cómo podemos ver este ejemplo claro? En la India, como ustedes saben, y eso creo que es como de conocimiento general, en la India no comen vaca, no comen carne de res. De hecho, no las matan, o sea, consideran que es sucio matarlas por cosmovisión, que como les digo, en algún otro momento podemos hablar de eso. Pero el punto es que no comen carne de vaca, porque no
está en contra de lo que ellos creen. A la par de la India, hay un país musulmán que se llama Pakistán, que antes era parte de la India, pero se dividieron porque, nuevamente, mente tribal, unos eran hindúes y los otros eran musulmanes. Y no podían vivir juntos porque se mataban. Entonces terminaron, que todavía se siguen peleando, pero terminaron siendo otro país diferente, Pakistán. Es musulmán en su gran mayoría, y la India, que en su gran mayoría es hindú. Entonces, los pakistaníes, los musulmanes, no tenían la restricción de comer carne de vaca. Ellos no es parte de sus restricciones. Entonces, los hindú se molestaban porque los pakistaníes comían vaca, porque para ellos no era permitido comer vaca. Pero a la vez, los pakistaníes, es decir, los musulmanes, se molestaban porque los hindúes comían cerdo, porque para un hindú no está mal comer cerdo, al menos no es una prohibición. Y estamos hablando que geográficamente, fuera de las fronteras artificiales que hay entre Pakistán y la India, es la misma región. Étnicamente, es decir, fisiológicamente, mejor dicho, un pakistaní y un indio de la India son iguales, son lo mismo. La religión hizo de que no sea ni remotamente lo mismo ser pakistaní que ser indio. La religión. No estamos hablando de diferente color de piel o diferente... bueno, ahora sí ya el idioma ha cambiado, pero estamos hablando de que en ese momento eran lo mismo. Iguales. Y eso que estamos hablando a niveles países, o sea, a niveles enormes que podemos verlo. Pero claro, así como mencionan aquí en los comentarios, también se da a nivel familiar. Al menos aquí en El Salvador, que por ejemplo la cantidad de evangélicos es bastante considerable. Es común que en las familias, por ejemplo, la mayoría sea católicos, pero hay un par de familiares que son evangélicos. O al revés, que la mayoría de la familia sea evangélico y hay un par ahí de familiares que son católicos. Y va a haber conflicto. No quiere decir que no se lleven bien, porque con lo que decía, al final puede hacer que sea más importante ser parte de la misma familia. Pero van a haber conflictos. Porque desde el momento que hacemos una diferencia entre lo que yo creo o lo que yo soy y los demás, va a haber conflicto. Claro, no quiere decir que sean conflictos que tienen que llevar a algo serio. La tolerancia, para ir cerrando este live, la tolerancia no es de que aceptes la creencia del otro como verdadera. Es decir, si yo soy un católico y yo tolero a un evangélico, no es aceptar que el evangélico está bien. No, es simplemente descubrir que el otro va a tener ideas diferentes, que no va a pensar como yo pienso, pero que eso no quiere decir que no podamos vivir en paz. Y desafortunadamente, como les decía al principio del live, esa habilidad que nos permitió sobrevivir y que no termináramos extinguiéndonos hace 200,000 años, que era la capacidad de estar unidos, de ser parte de una tribu, es la que también está ocasionando y ha ocasionado y ocasionará problemas en el futuro. Porque pensamos que el otro está mal. Yo siempre me he considerado una persona positivista. O sea, positivista, como les decía, creo que en el primer live,
en el sentido que la humanidad avanza y cada vez es mejor, aunque cueste verlo. Pero creo que antes, tal vez hace unos 1000 años, hablar de tolerancia era, tal vez, no era ni siquiera un concepto que se entendiera. Porque la tolerancia, como les decía, no es aceptar que el otro está bien, es entender que el otro es diferente a mí, pero que podemos vivir en paz. Y como les digo, eso aplica a todo. Si yo soy una persona hetero, puedo aceptar que el otro sea gay. Y su existencia no es un peligro para mí. Y pueden cambiar eso de ser hetero y gay con cualquier cosa. Con ser de un país o de otro, con ser de una religión o de otra, con ser de una ideología o de otra, con ser de un partido político o de otro. Porque al final, todos estamos en este mundo juntos. Y todo lo que hagamos nos va a afectar. Claro, obviamente hay conflictos que pueden ser mundiales. Pero en cosas tan sencillas como es que el de la par, es que el otro compañero de trabajo es diferente, no puedes crear conflictos. Y la tolerancia es la única manera que podemos contrarrestar estos conflictos. Y como les decía, una tolerancia que es entender que el otro existe y que es diferente y que tiene el mismo derecho que yo a ser diferente. Porque el problema con con estas divisiones tribales es que queremos o convencer al otro o destruir al otro. Como yo soy musulmán y vos sos judío, si no te puedo convertir a lo mío, te voy a destruir. Como yo soy hetero y vos sos gay, si no querés hacerlo normal, te voy a destruir. Y la tolerancia lo único que es entiendo que existís, entiendo que sos diferente y ya. No es creer que el otro está bien. Porque uno puede realmente, yo creo que es válido hasta cierto punto, creer, es que el otro es gay y entonces eso está mal, porque es antinatural. No creo que sea intrínsecamente una opinión errónea. El problema es querer obligar al otro a ser hetero cuando no lo es. ¿Por qué? ¿En qué me afecta? En nada. Entonces no es creer, es que ella pues está bien, lo acepto. No, es simplemente, ok, sos diferente a mí, te gusta otra cosa que a mí me gusta, diferente a lo que a mí me gusta, pero podemos estar aquí, existiendo. Y como les digo, entre más compleja es la sociedad, más otros nos vamos a encontrar. Al principio, por ejemplo, para ir terminando, cuando vamos a la escuela o vamos al colegio, tus compañeros son más o menos iguales a vos. Por ejemplo, si vas a un colegio privado, posiblemente tus compañeros de colegio sean más o menos iguales a vos, más o menos de tu mismo clase social o clase socioeconómica. Si vas a una escuela, lo mismo. Cuando ya vas a la universidad, ya sea que vayas a una universidad pública o una universidad privada, te das cuenta que existen otros con una realidad diferente a la tuya, con más o menos recursos que vos, con otra religión diferente. Por ejemplo, si toda tu vida fuiste a colegios católicos, posiblemente tu interacción con evangélicos sea poca, pero en la universidad van a ver.
Y también si creciste entre colegios evangélicos y vas a la universidad, igual. Es más, en la universidad no solo van a haber de esos, también hay ateos, que son como satánicos, según todos. Entonces te enfrentas a otros. Entre más complejo, más grande es el grupo, vas a encontrar a otros diferentes. En el trabajo lo mismo. Por eso es que trabajar te hace madurar. Aparte de las responsabilidades, es el hecho también de convivir con gente diferente. Yo les digo, por ejemplo, en mi caso, en mi trabajo, yo ya tengo casi 40 años y en mi trabajo a veces me toca convivir con gente que tiene literalmente la mitad de mi edad. Literalmente nacieron en este siglo. Y claro que puede ser un reto para ellos y para mí. Pero no quiere decir que sea imposible. Convivir con otros diferentes a uno no solamente es una necesidad, es una ventaja. Ustedes saben por qué las relaciones endogámicas, es decir, entre los mismos, genera con el tiempo malformaciones. En los seres humanos se ve eso. Porque no hay variedad genética. Es la variedad genética la que nos ha permitido evolucionar. Y este mismo concepto de variedad genética se puede adaptar a la convivencia social. Entre más convivamos con gente diferente a nosotros, más vamos a aprender, más vamos a entender. Porque si solamente estamos entre los mismos y solamente oímos a los que creen en lo que yo creo, nunca voy a aprender nada nuevo. Aprendo con lo diferente, con el que piensa diferente a mí. Pero para eso tenemos que estar dispuestos a oírlo y no suponer que por ser diferente está equivocado. Y bueno, pues como siempre, un placer. Siempre este live, siempre lo termino subiendo como video en mi canal de YouTube, que el link está en mi perfil de aquí. También lo subo como podcast en mi canal de podcast en Spotify. Para también lo puedan ver por ahí o oír en el caso del podcast por allá. Voy a tratar, mejor dicho, de todos los lunes hacerlo siempre a las 7 de la noche. Porque pues una hora tranquila y me permite pues hacer cosas en el día. Así que muchísimas gracias para todos los que estuvieron aquí. Me gusta que interactúen, que hagan preguntas. A veces yo me concentro tanto en lo que estoy haciendo que no veo, pero agradezco un montón que estén siempre por aquí. Y vayan a chequear el canal de YouTube. Ahí está también el video, ahí lo voy a subir el día de hoy. Y mañana o el miércoles termino subiendo extractos siempre de live que me parecen interesantes. Así que por favor siempre den una vuelta en el canal, en el perfil de TikTok. Y suscríbanse, síganme para que vayamos creciendo. Cada vez que hago live termino creciendo como con 5 personas, así que es ganancia. Así que muchísimas gracias por haber estado aquí, por haberme acompañado el día de hoy. Agradecerles infinitamente el que hayan estado aquí conmigo y nos vemos entonces el próximo lunes. Pasen excelentes noches. Nos vemos.